¿Cómo están, queridos estudiantes? En este video les voy a explicar lo que es el juicio. Comencemos. El juicio es un pensamiento expresado en forma de proposición enunciativa, pero vamos a ver qué es una proposición. Una proposición es lo que comúnmente nosotros conocemos como oración. Existen diferentes tipos de proposiciones, pero nosotros vamos a ver estas cuatro. La primera, la proposición enunciativa, como dice su nombre, es una oración que va a enunciar o anunciar algo. Un ejemplo, podemos decir: el día está lluvioso. Es una proposición enunciativa. Proposición interrogativa es aquella que va a denotar preguntas directas. Un ejemplo, podemos poner: ¿te gusta el helado? ¿O quieres un helado? Otra de las proposiciones es la imperativa, que va a denotar lo que es orden. Ejemplo: te sientas, cállate, come, levántate, ¿no es cierto? Son proposiciones imperativas. Y por último tenemos las proposiciones de deseo, que como está en el nombre, nos va a dar oraciones que denotan algún deseo que puede o no puede ser realizado. Ejemplo: ojalá mañana sea un mejor día. ¿Están entendiendo? Aquí nosotros tenemos los 4 tipos de proposiciones. En su cartilla hay una práctica referente a estas proposiciones. Seguimos. Los elementos del juicio. Todos los juicios, lo que nosotros conocemos como le habíamos hablado, ¿cierto?, una oración, tienen 3 elementos. Por un lado está el concepto sujeto, por el otro lado está el concepto predicado y tenemos la cópula. Esto ustedes ya habían llevado en lenguaje, incluso en primaria, en la escuelita. Entonces aquí tenemos el juicio. En filosofía vamos a llamarle juicio, no le vamos a llamar oración. En el juicio tenemos lo siguiente: el ser humano es extraordinario. ¿De quién estamos hablando? Del ser humano. Entonces, esto es sujeto. ¿Qué decimos del sujeto? Que es extraordinario. Esto es predicado. Y este verbo que une el sujeto con el predicado se llama cópula. Ahora sí, aquí cabe recalcar que el concepto sujeto, en este caso, el concepto sujeto lo vamos a abreviar con una S. El concepto predicado lo vamos a abreviar con una P mayúscula y la cópula lo vamos a abreviar con una C. El concepto sujeto está de verde, ustedes lo van a reconocer de verde. El concepto predicado está de rojo y la cópula lo hacen con negro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 3 elementos del juicio. Seguimos con la clasificación de los juicios. Los juicios se clasifican de diversas formas, pero nosotras vamos a ver la más utilizada, que son 4. Empezamos con el número 1, el juicio universal afirmativo. Se llama juicio universal afirmativo porque hace referencia a la totalidad de las cosas y además que nos afirma algo. El símbolo de este juicio es la letra A mayúscula. Y la fórmula que se utiliza para hacer estos juicios es la siguiente: todo S es
P. ¿Se acuerdan de la S y la P? Todo sujeto es predicado. Ejemplo, ¿cómo vamos a elaborar siguiendo esta fórmula? En vez de poner S, yo pongo un concepto. Todo hombre es alegre. Toda niña es traviesa. Ahora, si yo, como en el anterior lado, voy reconociendo, esto llega a ser lo que es sujeto, esto lo que es predicado. Lo mismo, toda niña es traviesa, niña llega a ser sujeto y traviesa predicado. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos que todos los juicios universales afirmativos son los juicios A y su fórmula es todo. S es P. Seguimos. El juicio universal negativo. Universal se refiere a todos, pero su cualidad es negativa. Su símbolo es la vocal E y la fórmula es esta. ¿Se acuerdan que del otro decía todos? En cambio esta, como es negativo, nos va a decir ningún. Ningún, S es P. Ningún sujeto es predicado. Ejemplo, ningún caballo es bípedo. Ninguna mentira es verdad. Lo mismo, reconocemos. ¿De quién estamos hablando? Del caballo. ¿Qué decimos del caballo? Que es bípedo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la mentira. ¿Qué decimos de la mentira? Que ninguna mentira es verdad. Predicado. ¿Sí? Juicio particular afirmativo. Este juicio ya no se va a referir a todos, sino se va a referir a una parte del todo. Además que es afirmativo. Su símbolo es la vocal I mayúscula y la fórmula es algún. Algún, S es P. Ejemplo, algún colegio es grande. Alguna gallina pone huevos. Lo mismo, vamos identificando el sujeto del predicado. Por favor, respetando siempre los colores. S verde, P rojo. Y por último tenemos el juicio particular negativo. Su símbolo es la vocal O mayúscula. ¿Y cuál es la característica de este juicio? Es que lleva la negación antes de la cópula. Entonces, algún S no es P. Algún sujeto no es predicado. Vamos a los ejemplos. Algún partido no es emocionante. Alguna gata no es pequeña. ¿Cierto? Lo mismo, ¿de quién estamos hablando? Del partido, que decimos que no es emocionante. La segunda, que decimos, ¿de quién estamos hablando? De una gata, y que decimos de ella que es pequeña. ¿Sí? Con esto ya hemos visto los juicios. Para repasar, tenemos el juicio A, tenemos el juicio E, el juicio I y el juicio O. Cada una con su fórmula y con su ejemplo. Otra de las cosas que debemos saber es esta, la relación que existe entre juicios. Y para eso vamos a estudiar lo que es el cuadro de Boecio, donde tenemos, si ustedes pueden observar, es un cuadrado que en cada extremo están los 4 juicios que hemos avanzado. Juicio A, juicio E, juicio I, juicio O. Pero estos juicios tienen relación con los otros. Por ejemplo, el juicio A es contrario del juicio E. El juicio I es ya no va a ser contrario, sino va a ser subcontrario del juicio O. Estos que están en el medio son contradictorios. Entonces A va a ser contradictorio de O
y E va a ser contradictorio de I. Tenemos los juicios subalternos, que son los que están a los lados, mira, esos son los subalternos. Entonces, A va a ser subalterno de I y E subalterno de O. Y ya teniendo este cuadrito, vamos a ver los juicios, ¿no? Dice juicios contrarios, como ya hemos visto, A de E, ejemplo. Y decimos, ¿se acuerdan cómo empezaban los juicios? A, todo bosque es inmenso. Ahora, este juicio es A. Para poner su contrario, no tiene que cambiar el concepto, el sujeto ni el predicado. Entonces, simplemente lo modificamos, en este caso de positivo a negativo. Si decimos, ¿cuál es el contrario de todo bosque es inmenso? Ningún bosque es inmenso. ¿Qué juicio es el cuando empieza con ningún? El juicio E. Juicios subcontrarios. Algún I de O, dice, mira, I de O. Algún pato es amarillo, es un juicio I. Algún pato no es amarillo, es el juicio O. Juicios contradictorios. A de O y E de I. Todo anillo es de oro. ¿Qué juicio es? Muy bien. A. ¿Cuál sería su contradictorio? A. ¿Cuál es su contradictorio? O. Algún anillo no es de oro. Juicio O. Ningún lobo es doméstico. ¿Qué juicio empezaba con ningún? Ah, acuérdense, el juicio E. ¿Y cuál es su contradictorio? E, contradictorio de I. Algún lobo es doméstico. Juicio I. Ahora los subalternos. A de I. Toda librería vende material educativo. ¿Qué juicio es? A. ¿Cuál es su subalterno? I. Alguna librería vende material educativo. Juicio y los dos afirmativos. E de O. Ninguna bicicleta usa gasolina. Ninguno. ¿Qué juicio es? E. ¿Cuál es su subalterno? El O. Alguna bicicleta no usa gasolina. Si se dan cuenta, ambos son negativos y ambos son afirmativos. ¿Sí? Ya explicándoles todo esto, espero que ya puedan, los que han tenido dificultades, terminar de hacer lo que son sus cartillas respecto de estos dos últimos puntos que hemos tocado. ¿Sí? Que tengan un bonito día. Bendiciones.